Pasando ahora y qué implica esta decisión de Argentina, y por eso vamos a profundizar justamente en eso y estamos en contacto y ya le damos la bienvenida a Nicolás Albertoni, analista internacional actualmente en la Universidad del Sur de California. Gracias por atendernos estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, una pregunta que cabe más allá de lo que dice Alberto Fernández o de lo que transmite, de que su idea no es romper con el bloque, sino hacerlo más grande, es justamente cómo hay que leer esta decisión que toma el gobierno argentino, teniendo en cuenta que este es un bloque comercial y que firmar tratados de libre comercio debería ser una de las cosas fundamentales. Tal cual, tal cual. Bueno, primero resaltar eso que se decía antes y decía Nicolás, ¿no? De hecho, que Argentina no se está yendo del bloque. Esa es una señal importante porque en todo este cúmulo de información en estos días también surgía esa duda, ¿no? Argentina no se está yendo, concretamente se retira de algunas negociaciones. Efectivamente, la racionalidad detrás de esa decisión cuesta crearlo un poco, porque fíjense que lo que da como razón a Argentina para retirarse de esas negociaciones es hacer foco en su economía doméstica, en su economía nacional, dado el contexto de crisis que vivimos. Cuando uno tendería a pensar que lo que necesita, justamente tú decías, es más mercados y abrirse y también dar señales a los mercados internacionales en plena renegociación de la deuda, que no es un dato menor, de que Argentina debería mostrarse más proactiva con el mundo. De la conversación con la calle también se ve que ambos mandatarios están viendo de que el Mercosur necesita cambios, ¿no? Es decir, los dos ponen sobre la mesa la necesidad de cambios. Sobre el tipo de cambios es donde yo creo que empiezan a surgir dudas, ¿no? Del lado de Uruguay se pide una flexibilización que al final del día a veces se ha visto como malo esa palabra de flexibilización, que no es menos Mercosur, sino un Mercosur más moderno, que se adapte a los tiempos actuales en el mundo. Y lo de Alberto Fernández, ahí es más confuso. Primero habla de un Mercosur quizá más regionalista, y yo tiendo a creer que no está pensando en un Mercosur de aquellos planteos del 90, con una lógica mucho más industrial, lo cual hoy en un mundo de cadenas globales de valor tendría poco sentido. Entonces, solo con un punto central, yo creo que al final del día, este debate sobre Mercosur y lo que están planteando los mandatarios, y creo entender que es la visión de Uruguay, no es ni refundación ni desaparición del Mercosur, sino una modernización del bloque que lo ayude a compasarse con los tiempos actuales. Y en esta situación, Nicolás, ¿está pesando también que Argentina tiene otra mirada con respecto a los tratados de libre comercio, con respecto al resto de los que integran el bloque regional? Sin duda, y déjame decirte, Nicolás, que eso se hace un poco más complejo, porque estamos al cierre, es concluida pero no firmado el acuerdo con la Unión Europea, lo cual no es un dato menor. Muchas veces se habla de que se terminó y se concluyó, es decir, pero hasta que no se firme los acuerdos no están dado el paso correspondiente a la ratificación, que es cuando pasen a los parlamentos. Entonces, bueno, si bien Argentina no se va de ese acuerdo del de la Unión Europea ya concluido pero no firmado, y otro que también es con un grupo de países europeos del EFTA, con otros acuerdos sí se va de esas negociaciones. Entonces, yo creo que es momento clave de por lo menos cerrar lo que ya existe, que es el acuerdo con la Unión Europea, que repito, está concluido pero no firmado. Bien, y este escenario que pone sobre la mesa Argentina, ¿le abre alguna posibilidad a Uruguay para conseguir esto que tanto reclama de flexibilización del bloque, como decías? Sin duda, Valentina, yo creo que a su vez en este mundo ahora que hablamos de la nueva normalidad, ¿no? Es decir, fíjense que esto que al final del día pide Uruguay, que es una flexibilización, es hacia donde ha ido el mundo. Cuando nace el Mercosur en los 90, no nos vamos a la historia, pero no había muchos datos sobre la mesa de hacia dónde iban los grandes acuerdos comerciales. Hoy, con 30 años de historia básicamente en el mundo de los acuerdos regionales, vemos que en un 90% han ido hacia zonas de libre comercio, este tipo de grupo de países con miradas heterogéneas, y solo un 10% ha ido a integraciones profundas, que es lo que pretende ser el Mercosur, unión aduanera o mercado común. Entonces, al final del día lo que pide Uruguay, repito, no es ni refundar ni terminar con el Mercosur, sino adaptarlo a una nueva lógica, que de hecho no es una nueva, sino vieja normalidad que ya nos han mostrado muchos países que han seguido caminos de integración regional. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Habrá que ver además cómo siguen los relacionamientos entre el resto de los presidentes, ¿no? Porque hay que mantener en claro en realidad las diferencias ideológicas y más que están hoy, por ejemplo, entre Bolsonaro y Fernández. Un abrazo grande, te mandamos. Un saludo. ¿Hacemos una pausa? Ahí va, y al regreso vamos a estar recibiendo a la coordinadora del CIPIAB. Hay datos nuevos respecto a violencia y agresión y maltrato hacia los más pequeños en Uruguay. Son datos bien preocupantes que vale la pena profundizar. Ya venimos.